Le damos la bienvenida a Humberto Debat, médico virólogo, investigador del INTA y también integrante de este consorcio país que sigue muy de cerca las mutaciones genéticas del coronavirus en la República Argentina. Doctor Debat, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Un gusto hablar con vos. Saludos a la audiencia. El gusto es nuestro. Bueno, los mendocinos, a ver, vamos a restarle dramatismo y vamos a poner las palabras, seguramente usted lo hará mejor que nadie, en los términos que requiere. En Mendoza estamos un poco choqueados, ¿no? Porque se determinan que la mutación de lo que se conoce como la cepa de Manaos se ha encontrado en 2 pacientes COVID positivos en nuestra provincia. Y parece ser que a algunos se les viene el mundo abajo y para otros es algo más. ¿Por qué no ponemos en contexto y no ponemos en sus términos justos qué significa esto, doctor? Bueno, como hemos hablado anteriormente, esta es una de las 3 variantes que la Organización Mundial de la Salud definió como de preocupación. Solo 3. El virus ha tenido un comportamiento muy estable todo el 2020 a nivel evolutivo, en el sentido de que su tasa de cambio era realmente reducida, por así decirlo, con distintos marcadores que nos servían como parámetro para hacer epidemiología genómica, pero no había muchos cambios biológicos asociados a estas modificaciones del virus. Al final del 2020 surgen estas 3 variantes en distintas regiones que convergen en algunos aspectos y que dan una vuelta de tuerca a todo el proceso que se estaba sucediendo de la pandemia. De pronto nos encontramos con un virus que tenía 3 caracteres distintivos con respecto al que estaba circulando. El primero es genéticamente muy distinto, es decir, que en las regiones donde se estableció, cuando secuenciaron este virus, de pronto tenía un montón de modificaciones genéticas. Muchas de esas modificaciones afectaban algunas partes centrales del virus, como por ejemplo la proteína Spike, que es ese blanco del cual la mayoría de los tratamientos tratan de atacarla, o las mismas vacunas, porque es justamente la proteína que media el ingreso a la célula y genera el ciclo de reproducción del virus. Ese es uno de los caracteres, y el segundo carácter es que a donde se establecieron hubo dramáticos brotes epidemiológicos asociados a estas variantes. Y el tercer carácter es que justamente esos cambios, al afectar estas regiones en particular del genoma, que son importantes, están asociadas algunas de ellas con los procesos que se le llaman de escape o evasión inmune, es decir, que algunos tratamientos, por ejemplo, con anticuerpos monoclonales o sueros, dejan de ser efectivos, o que facilita el proceso de reinfección, que es algo muy asociado a la variante de Manaos, y por otro lado, los aspectos que le dan el carácter central, diría yo, de esta variante de preocupación, que es la mayor transmisibilidad. ¿Y eso qué significa? Que generan una gran cantidad de contagios en un periodo de tiempo muy corto, y esa gran transmisibilidad hace que vayan reemplazando el resto del virus que está circulando en cualquier región, y eventualmente en pocos semanas o meses, esta variante desplaza el resto del virus. Entonces, de pronto, vamos a decirle, la pequeña epidemia que teníamos en esa región pasa a ser una epidemia con un virus distinto, más transmisible, eventualmente más severo, y con estas características. Doctor, le hago una pregunta. Hasta ahora, en Mendoza, nos estábamos vacunando con diversos productos de laboratorios, estábamos con la Sputnik, estábamos con la vacuna china, estábamos con Covishield también, aplicada aquí en Mendoza. Hasta lo que conocíamos, todo funcionaba muy bien, viento en popa. Se mitigan los efectos de la enfermedad sobre los cuerpos de aquellas personas de mayor edad y demás. Ahora, frente a la Manaos, para los mendocinos es nuevo, pero en la Argentina ya se ha detectado la transmisión comunitaria de esta cepa. ¿Cómo se comportan estas vacunas que nosotros estamos aplicando? Bueno, a priori, quiero empezar la respuesta a esta pregunta diciéndote que estas son buenas noticias en el sentido de que toda la información que tenemos al respecto al momento indica que todas las vacunas que se están aplicando, ya sea en nuestra nación o en el resto del mundo, tienen altísima eficacia para lo que es el foco de esta campaña que es de mitigación de daño o de riesgo que se está generando en este momento de inmunización, que tiene muy poco que ver con lo de disminuir la circulación viral, porque no sabemos si muchas de estas vacunas tienen la capacidad de prevenir la infección viral, de tal modo que los vacunados tienen la posibilidad eventualmente de tener algún tipo de infección en el aparato respiratorio superior y eventualmente podrían llegar a contagiar a otras personas. Por eso les seguimos diciendo que los que se inmunizan que se sigan cuidando y cuidando a los convivientes y a la sociedad.
Pero lo que sí tenemos son resultados fantásticos a nivel del foco que es los casos severos, hospitalizaciones y muerte. La eficacia en todos los ensayos clínicos de todas las vacunas han sido fabulosos, altísimos, de cercanos al 100% para evitar estos desenlaces severos de la enfermedad. Sí, Al día de la fecha, todos los reportes que tenemos hasta ahora indican apenas para una o dos vacunas una disminución significativa, pero no mayor, de la eficacia a nivel de lo que tiene que ver con infección o casos leves, pero de la eficacia en lo que respecta a casos severos, hospitalizaciones y muertes, no, siguen siendo efectivas. Así que esa sería la buena noticia. No, claro que sí. Doctor, sigo situándome en la provincia de Mendoza y utilizando sus amplios conocimientos. ¿Debemos inferir los mendocinos que a través de este observatorio que se fija puntualmente en las modificaciones genéticas del virus que está dando vuelta aquí en nuestra provincia y el resto de la Argentina, debemos inferir que no son solo estos 2 casos infectados con la cepa Manaos? Bueno, le puedo hacer un contexto nacional para que quizás entre los dos nos pongamos de acuerdo sobre este aspecto. Por ejemplo, en este momento hay alrededor de 11 provincias en las cuales hubo detecciones de la variante de Manaus. Se las puedo enumerar. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires primero, la provincia de Buenos Aires luego, después tuvimos Córdoba, tuvimos Santa Fe, tuvimos Corrientes, tuvimos Chaco, San Luis, Jujuy, Neuquén, La Pampa, Entre Ríos y ahora estos casos de Mendoza. La mayoría de todos estos casos que le estoy enumerando corresponden a detecciones de viajeros, personas que tenían antecedente de viaje o nexo epidemiológico con viajeros. Eventualmente estamos viendo que en la región del AMBA ya la estamos detectando con mayor frecuencia, está aumentando la frecuencia y de infecciones adquiridas en la comunidad, lo que indicaría que está circulando de forma comunitaria, al menos en el AMBA. Sí es importante decirlo que la última vez que hablamos, que fue cuando fue la detección de Córdoba, era una o dos provincias que había detección en todo el país y ahora le estoy hablando de 11. Bueno, también esto a nivel regional hay un contexto. En Chile se ha detectado la variante de Manaus y está circulando. En Uruguay recientemente se ha detectado, hasta en muchos estados de Uruguay. En algunos de ellos es dominante ya, es decir, que representa más del 50% de los casos. Tenemos reportes también de Paraguay indicando algo de una situación similar. Es decir, que eventualmente uno no sabe la apuesta, no sabe los números, no sabe la frecuencia, no sabe las semanas. Pero sí estamos viendo algo que se está sucediendo de forma en paralelo en toda la región. Avanza. Doctor, ¿qué debemos esperar los argentinos para los próximos 15, 20 días, 30 días? Abramos la ventana de 30 días. Creo que como se lo he dicho en otras ocasiones, de 2 semanas en adelante, los investigadores sabremos ser bastante malos en saber qué va a pasar. Nosotros somos bastante buenos en contar qué es lo que pasó en el pasado, qué es lo que pasó en la región, qué estamos detectando en este momento, pero saber qué va a pasar a 30 días, para mí, la verdad, digamos, hace poco estábamos hablando de que no sabíamos si estaba llegando o no la segunda ola. Hoy creo que hay un consenso de que estamos en el medio de la segunda ola. Quizás la segunda pregunta vendría a ser, en este momento pareciera, según nuestros resultados, que todas estas variantes de preocupación no son dominantes en nuestro país. Y como ya le decía anteriormente, que todas estas variantes están asociadas a brotes epidemiológicos drásticos, tenemos que pensar que lo que está pasando en este momento con esta situación ni siquiera representa lo que podría pasar si eventualmente estas variantes empiezan a ser dominantes. Es decir que, bueno, hay que abrigarse porque quizás puede venir una situación que sea peor que la que estamos viendo en este momento. La última, doctor Debat. ¿Argentina podría tener su propia mutación genética? Sí, por supuesto, pero quizás lo podemos decir en contexto. Creo que lo mencioné varias veces durante la nota de que solo hay 3 variantes de preocupación definidas por la Organización Mundial de la Salud en este momento en todo el mundo, y este virus ha replicado en cientos de millones de personas durante un año. Es decir, que estos eventos de una generación de una variante que tengan modificaciones, que cambien la biología del virus y que generen una nueva pandemia, solo se dio 3 veces. Por supuesto que se podría dar otra vez más, pero lo que le quiero decir es que son eventos extremadamente excepcionales. De todos modos, para eso es la vigilancia genómica que realizamos, justamente para estar detectando cualquier cosa que esté circulando en nuestro país, independientemente de aquellas variantes de preocupación que se han distinguido. Y en cuanto nosotros vemos cualquier modificación que podría afectar estas partes que le llamamos importantes del virus, estamos atentos a reportarlo y ver qué se puede hacer.
y por supuesto seguirlo en el tiempo. Doctor, ha sido usted muy amable, que tenga una linda noche. Muchas gracias, hasta luego, Fernando. Saludos. Hasta cualquier momento, doctor.